En este ejercicio sobre el segundo principio de la termodinámica nos piden que calculemos el cambio de entropía del sistema y del entorno cuando tienen lugar los siguientes procesos. En el apartado A nos habla de la vaporización de un mol de metano líquido en su punto de ebullición normal. Es importante el hecho de que nos hable del punto de ebullición normal. ¿Qué significa? Que la vaporización del metano se va a llevar a cabo de forma reversible. Va a ser un proceso reversible. Es un proceso que tiene lugar sobre el diagrama de fases del metano, este diagrama presión-temperatura, pues la vaporización va a tener lugar sobre la línea de equilibrio líquido-gas. Aquí tenemos el sólido, aquí tenemos la fase líquida, aquí la fase gas, pues el proceso de vaporización ocurrirá sobre un punto de esta línea. ¿Qué punto es? Pues el que tiene de presión una atmósfera y de temperatura la temperatura a la que hierve el metano en atmósfera, es decir, su punto de ebullición normal. Al encontrarse sobre una línea de equilibrio, es un proceso reversible que podemos desplazarlo bien de metano gas hacia metano líquido o de metano líquido hacia metano gas. Ese hecho de que sea un proceso reversible hace que el cálculo del cambio de entropía resulte bastante sencillo, ya que en los procesos reversibles la variación de entropía del universo es nula y por tanto el cambio de entropía de nuestro sistema nos va a coincidir con el cambio de entropía del entorno, cambiada de signo. Eso, el sistema incrementará su entropía en la misma cantidad que la disminuirá el entorno o al revés, ya que cambio de entropía de sistema más entorno es universo. Bien, ¿y cómo calculamos el cambio de entropía de nuestro sistema? Pues también muy fácil. Para los cambios de fase, el cambio de entropía del sistema, que en este caso sería metano líquido que va a pasar a metano gas, viene dado por el calor intercambiado, que es un calor reversible, y ese calor intercambiado es el delta H, en este caso, si es un cambio de fase líquido-gas, metano líquido a metano gas, pues va a ser un cambio de fase de vaporización, partido de la temperatura a la que tiene lugar esa vaporización o ebullición, si queremos, partido de la temperatura de ebullición. Y por tanto sería simplemente sustituir los valores. ¿Cuánto vale la entalpía de vaporización del metano líquido? Pues 8,2 kilojulios mol. Podemos poner 8.200 julios partido de mol para que nos salga la entropía con un número un poco que nos salga muy pequeño, y la temperatura de ebullición pues nos dice que es 111,7 Kelvin. Muy bien, dividiendo tenemos 73 julios partido de mol y de Kelvin. Este es el cambio de entropía. Es un cambio de entropía positivo para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque si queremos vaporizar el metano líquido, es decir, queremos hacer un cambio de fase en el que el líquido se evapora y pasa a vapor, tenemos que aportar calor. Hay que aportar un calor, que es el cambio de entalpía de vaporización, delta H de vaporización. Y ese calor que tenemos que aportar hace que la entropía de nuestro sistema se incremente. El vapor tiene más entropía que el líquido, por tanto tenemos 73 julios de incremento de entropía por cada mol de metano que vaporicemos. Ahí también hay que tener en cuenta que nos habla de un mol de metano. Es importante eso. Si en vez de un mol fueran dos, el calor absorbido por el metano líquido para pasar a metano gas sería el doble, y deberíamos multiplicar por 2 este calor. Bien, y como entropía del sistema es igual a la del entorno, pues la del entorno para ese proceso es tan fácil como cambiarle el signo. Se rebaja la entropía del entorno en menos 73 julios partido de mol Kelvin. El calor que el entorno pierde hace que su entropía baje. En un segundo apartado volvemos a tener la misma situación, ahora con el etanol, en el que nos habla de la fusión de un mol de etanol en su punto de fusión normal. Es decir, en ese segundo apartado tenemos un recipiente que contiene, si nos habla de fusión, pues va a contener sólido, contiene etanol sólido.
tenemos etanol sólido y queremos convertir ese etanol sólido, lo queremos fundir, según el problema, lo queremos fundir en su punto de fusión normal. Por tanto, lo vamos a convertir en etanol líquido, ¿Qué tenemos que hacer para este proceso? Pues hay que dar un calor, que ese calor va a ser el delta H de fusión. De nuevo, como se realiza en su punto de fusión normal, estamos en un sistema en equilibrio sobre una línea de equilibrio, en este caso la línea de equilibrio sólido-líquido, por tanto reversible, y eso nos va a permitir de nuevo calcular el cambio de entropía de nuestro sistema, es decir, del interior de este recipiente en el que tengo el sólido y lo convierto en líquido, como cociente entre el calor intercambiado, que es el cambio de entalpía de fusión, partido de la temperatura de fusión para esa sustancia. Si nos fijamos aquí, el etanol pues nos dice que tiene un calor de fusión de 4600 julios partido de mol, y la temperatura a la que se realiza ese proceso de fusión sobre la línea de equilibrio es de 158,7 Kelvin, y por tanto si hacemos este cociente pues nos da algo así como 29, nos salen 29 julios partido de mol y de Kelvin. Y de nuevo, como es un proceso reversible, pues el cambio de entropía del entorno es la misma pero negativa, es decir, para fundir tenemos que aportar calor. Para fundir el sólido debemos aportar un calor Q, que es ese cambio de entalpía de fusión. Eso hace que el entorno rebaje su entropía en una cantidad idéntica al incremento de entropía que sufre el sistema. Y por fin tenemos la congelación de un mol de etanol en su punto de congelación normal. Bueno, pues esto está hecho. Ahora vamos a congelar el etanol. Si lo queremos congelar, es que tenemos etanol líquido. Tenemos aquí etanol líquido y lo queremos convertir en etanol sólido. Lo vamos a solidificar, a congelarlo. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer para congelar una sustancia? Hay que quitarle calor. Es decir, el sistema tiene que liberar calor al entorno para poder congelar. Y esa liberación de calor, ¿cuánto vale? Pues la entalpía de congelación. Pero la entalpía de congelación es la misma que tenemos aquí, es la misma que la de fusión del etanol. Son 4600 julios mol, lo único que con signo menos. Es decir, la entalpía de congelación es menos entalpía de fusión. Llevaría un signo menos. Para fundir doy calor, positivo. Para congelar libero calor al entorno y por tanto desde el punto de vista del sistema es un calor negativo. ¿Cuánto vale nuestro cambio de entropía para ese sistema en el que vamos a congelar etanol? Pues es la entalpía, bueno, puedo poner de congelación, o si pongo de fusión la pongo negativa y es la de congelación, partido de la temperatura a la que congela, que es la misma que a la que funde, y por tanto pondría los mismos datos que arriba, pero menos 4600 julios mol partido de la temperatura, que son 158,7 Kelvin, y esto me dará 29 pero negativo. Es decir, nuestro sistema disminuye su entropía en 29 julios partido de mol y de Kelvin. ¿Y qué le ocurre al entorno? Pues el entorno se desordena, le aportamos calor y lo desordenamos en la misma cantidad en la que se rebaja la entropía del sistema, pero positiva. Esta es la forma de calcular los cambios de entropía en los cambios de fase. Eso sí, debe tenerse en cuenta, muy muy importante, el hecho del punto de fusión, ebullición normal. Si estamos fuera de ese punto, es decir, si nosotros, por ejemplo, congelamos agua a una temperatura que no sea 0 grados, ese proceso no es reversible. Si tenemos agua líquida y la congelamos a menos 10 grados, no es reversible. El agua se congela, pero no volverá de nuevo a líquido. No estará en equilibrio el sólido con el líquido. A menos 10 grados la fase estable es el sólido. Por tanto, ese proceso será irreversible. Y ahí sí que habrá cambio de entropía tanto de entorno como de sistema. Sin embargo, cuando llevamos a cabo un cambio de fase en las condiciones, en su punto normal, punto por ejemplo de congelación normal del agua, que son 0 grados, el proceso de congelación es un proceso de equilibrio, y en ese proceso de equilibrio no existe variación de entropía del universo, y por tanto el cambio de entropía en entorno y sistema son iguales, aunque con signo contrario.